Dice Janet Harrison, que se sometan a voto los ministros, perdónalos señor, no saben lo que hacen. Bueno, yo le contesto: mínimo escrutinio, evaluación de su desempeño. ¿Por qué insisten en ver a los ministros como figuras intocables o dioses del Olimpo? Ciertamente a voto de elección popular no. Hubo un error ahí porque es el attorney, es el que sí se elige, el que es como el procurador de justicia. Tal vez el modelo obvio electoral no. Una concepción de error, ciertamente, pero a ver, ¿por qué no aprobar cada 3 años mediante un consejo de especialistas si el ministro se queda o no en su cargo? ¿Por qué no aprobar mediante cada 5 años a una evaluación si sus decisiones fueron trascendentes para la vida nacional, si su desempeño ha sido correcto en favor de los ciudadanos y las causas justas sociales? Ese criterio de inamovilidad les da pues para no rendir cuentas. ¿Por qué no obligarlos entonces a rendir informes públicos a los ministros o jueces o los magistrados, a los de la alta burocracia, a los que ganan más de 200, 300 mil pesos? ¿Por qué no que los ministros se sometan a una comparecencia, por ejemplo, entre académicos, entre el Congreso, entre el Senado, que es el que los elige las ternas a los ministros? ¿Por qué no? ¿Por qué si un gobernador, un presidente tiene que rendir cuentas de lo que gana, de lo que hace? Sí, porque van a decir, es que es el ejecutivo, el que ejecuta, el poder que fue sometido a voto, a escrutinio, y así están desde la concepción de Montesquieu, me van a decir, y el legislativo es el que legisla, rinde cuentas y hace que se rinda cuentas. Bueno, sí, y el ministro, que es el que es electo, ojo, por el Senado, y que llega a la Corte mediante votos de los senadores, mediante acuerdos entre los senadores, mediante un acuerdo político, ¿no debe de rendir cuentas un ministro que gana 580 mil pesos al mes? Por el amor de Dios, por supuesto que sí. Solo en este país que se han construido como figuras inalcanzables, en donde ganan 280 mil pesos a la quincena. Mínimo que haya un cuerpo que los evalúe, que se sometan a escrutinio. No se someten a escrutinio los ministros. Pero bueno, si alguien que defiende el status quo, que no le mueva nada, lo entenderé, pero en verdad querer ver al ministro como no, es que tienes que respetarlos. Medina Mora, que rinda cuentas y diga, por ejemplo, Eduardo Medina Mora, por qué le otorgó la facultad de protección al presidente para que no fuera procesado y que esté amparado por el caso Chihuahua, que es la operación Zafiro, que son más de 650 millones de pesos. ¿Eso es ser un buen ministro como Eduardo Medina Mora, por ejemplo, que le dio inmunidad, le dio impunidad al presidente saliente Enrique Peña Nieto? ¿Él es un buen ministro de la Corte que gana 580 mil pesos? ¿En verdad? Ese ministro no tiene que rendir cuentas, por ejemplo, ¿por qué le dio inmunidad al presidente Enrique Peña Nieto, saliente? El ministro, ojo, Eduardo Medina Mora, que fue titular de la PGR con Calderón y que fundamentó, ojo, su decisión de fallar en el caso de la guardería ABC como el cooler, el principal o el causante del incendio de la guardería, desechando la teoría de David Smith, el juez que dijo que había sido un incendio provocado. Ese es el ministro que apoyó a Enrique Peña Nieto. ¿Él no debe de rendir cuentas, ser llamado al Senado? Ningún ministro que tenga de alguna manera un, vamos a decirlo, mal desempeño, debe rendir cuentas. Con 800 mil pesos de un bono de riesgo, ¿para qué al año? ¿Riesgo de qué? De haber, por ejemplo, le vamos a dar sin protestar ese bono de 800 mil pesos al año a Eduardo Medina Mora. ¿Cuál riesgo sufrió en el año? Haber dictaminado o fallado, haber hecho un proyecto a favor de Enrique Peña Nieto para que no sea investigado por el caso Chihuahua, él y sus funcionarios. Ese tipo de ministros, en verdad, deben de seguir así y nadie debe de cuestionarlos. ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿cuándo la gente va a empezar a ver a los puestos como son? Son personas, no son dioses. Ni López Obrador tampoco, por supuesto. Es alguien intocable. Pero tiene razón en pedir la austeridad pareja en el país, en donde todos nos debemos de abrochar el cinturón.
¿Por qué insistir en ver a los ministros como intocables? Los ministros deben de rendir cuentas, no deben de estar por encima de todos los poderes, 600,000 pesos al mes, y ya comprobado, ayer lo comprobamos con Animal Político con Arturo Ángel, ganan 580,000 pesos al mes. ¿En serio eso no indigna a alguien? Hay que pedirle cuentas, que rindan mínimo un informe anual, que sean cada 3 años sometidos a un escrutinio por una evaluación de los expertos para ver si se quedan o no. Punto. ¿No cree usted? ¿O qué opina?